Poder Judicial y su elección, algunos candidatos han hecho de todo por llamar la atención. Por ejemplo, ¿se acuerda de este video? El chicharrón. El chicharrón se parece a usted. ¿Por qué? Porque está sabroso. Ay, no, porque está preparado. Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuento con doctorado, 2 maestrías, especialidad en Derecho Constitucional y todos los grados obtenidos con mención honorífica en esta, nuestra máxima casa de estudios, la UNAM. Bueno, pues él es Arístides Guerrero García, candidato a ministro de la Suprema Corte, y hoy tuve la oportunidad de platicar con él sobre su campaña, pero también sobre sus propuestas y su intención de llegar al Poder Judicial, a la Suprema Corte del Poder Judicial. Aquí le presento la entrevista. Bienvenido. Muchas gracias, Paola, gracias por invitarnos y saludamos a toda tu audiencia. Oye, pues, para bien o para mal, las campañas que han tenido que llevar a cabo en estos últimos días han sido unas polémicas, unas divertidas, unas llamativas. Y en el caso tuyo, pues obviamente lo que llama mucho la atención es que dices, estoy más preparado que un chicharrón. Cuéntanos, por favor, cómo has vivido todo el proceso de la campaña y lo que ha sido para ti y obviamente para tu propio equipo. Pues decidimos ser disruptivos, mi querida Paola, porque recordemos que en estas campañas electorales no vamos a ver grandes espectaculares, tampoco vamos a ver lonas dañando el medio ambiente y mucho menos vamos a ver tampoco postes con la cara de los candidatos con engrudo. Entonces decidimos ponernos un poquito creativos y en realidad es parte de mi esencia. Soy profesor en la Facultad de Derecho de la UNAM y siempre busco cómo hacer comparativos. Por ejemplo, a mis alumnos el otro día les trataba de explicar el federalismo comparándolo con el mole, por señalar algún ejemplo, o hablando de la reforma de 10 de junio de 2011, que fue en materia de derechos humanos, comparándola con la canción de José José de Amar y Querer. Yo decía, otorgar y reconocer no es igual, que fue la principal modificación del artículo 1 constitucional. Entonces siempre he buscado utilizar de manera pedagógica algunos ejemplos y fue que surgió esta idea del famoso chicharrón y hoy en día pues nos permitió penetrar y hacernos virales y sin duda pues hoy en día logró también un buen posicionamiento del nombre. El siguiente paso es el posicionamiento de las propuestas. Y hablando precisamente de propuestas, y creo que va además muy relacionado con estos ejemplos que nos planteas, está de derecho a conocer o a entender el derecho, ¿era algo así? Derecho a entender el derecho, que es una de las propuestas claras que tienes. Entonces platícanos justamente, que creo que está relacionado con eso, ¿no? Pues precisamente el derecho a entender el derecho significa lograr comunicar de mejor manera las sentencias. Hoy si tú ves una sentencia, inicia con el famoso vistos los autos del expediente de fulano de tal, un lenguaje muy complejo. Es más, una amiga siempre me decía, es que ustedes los abogados no hablan español, hablan abogañol. Y en muchos de los casos sí pareciera eso. Y parte de la reforma al Poder Judicial implica el comunicar de mejor manera el derecho y precisamente lograr llegar a otros sectores de la sociedad a los cuales antes no se llegaba. Estuve en Chiapas, estuve en Tabasco, ya fui a Baja California, diferentes regiones. En Chiapas estuve con la comunidad chamula, por señalar algún ejemplo, y en Baja California estuve con la comunidad triqui y les llamaba mucho la atención precisamente el empezar a conocer de mejor manera el derecho, la propia Constitución. Otra de las propuestas que creo que también tiene que ver con esta cercanía es el hecho de hacer sesiones itinerantes de la Suprema Corte de Justicia, pero como en plazas públicas para que la gente las pueda ver. ¿Cómo se viviría algo así? Y me han tachado de populista por proponer eso, fíjate. A ver. Y no es algo nuevo, ¿eh? Ajá. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ya lleva a cabo sesiones in situ. Es decir, lleva a cabo sesiones en el país que se vincula con alguno de los casos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya sesionó en el Palacio de Minería, en la Biblioteca Vasconcelos, y tampoco es algo nuevo. Cuando fui comisionado presidente del Info de la Ciudad de México, empezamos a llevar a cabo sesiones itinerantes. Nosotros sesionábamos en Tláhuac, en Iztapalapa, en Milpalta. Es más, tuvimos una sesión en la antigua cárcel de Santa Marta, Catitla. Imagínate una sesión de la Corte en una plaza pública de alguna entidad federativa, o imagínense los universitarios que puedan llevar a cabo una sesión en su universidad, que conozcan a las ministras y a los ministros, pero a su vez este es un ganar-ganar, porque también a nosotros los ministros nos va a servir para utilizar y bajar el lenguaje técnico que se utiliza. Por ejemplo, cuando estábamos en alguna universidad y empezábamos a hablar con palabras ya muy rimbombantes, pues tratábamos de explicar esos conceptos jurídicos porque veíamos a los
alumnos o a los estudiantes que no nos estábamos dando a entender. Entonces, el derecho a entender el derecho va de la mano con las sesiones itinerantes. Ahora, una pregunta que me ha gustado hacer recurrente, porque creo muy relevante además en el contexto en el que se dan estas elecciones, es: ¿se logrará tener independencia del Poder Judicial de los otros dos poderes? Por ejemplo, hoy se dio a conocer que ya se decretó prácticamente que cualquier poder puede invitar a que la gente vote, es decir, ya empieza a haber también un rol participativo por parte, valga la redundancia, del Ejecutivo y del Legislativo. La Constitución establece el supremo poder de la Federación, que se divide para su ejercicio en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Una cosa es la división de poderes y otra cosa es la confrontación entre los poderes. Desde mi punto de vista debe haber siempre un diálogo entre poderes, entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, entre el propio poder judicial y el poder legislativo, porque de esta manera quien termina ganando es precisamente la sociedad. La independencia sin duda resulta siempre fundamental y será el propio carácter técnico en las decisiones el que mantenga esta independencia. En su momento también, como comisionado del Info, debo decirlo, tuvimos un récord de bateo de alrededor de 90% de resoluciones a favor de la ciudadanía, y eso habla de independencia sin necesidad de generar una confrontación, porque a pesar de haber resuelto un 90% de resoluciones a favor de la ciudadanía, manteníamos un constante contacto con las alcaldías, capacitábamos constantemente al personal. Ello permitió incluso que en su momento la Ciudad de México lograra ser la ciudad más transparente de toda la República Mexicana, gracias a la colaboración entre poderes, en ese caso entre un organismo constitucional autónomo con el propio, con los diferentes poderes de la ciudad. Ahora, como ciudadanos y como seres humanos, todos tenemos preferencias por algún lado político. En su caso particularmente, se entiende que tiene una cercanía con Loretta Ortiz, con Erendira Cruz Villegas, y que son conocidas por su afinidad con la 4T. ¿Esto cree que de alguna manera el hecho de que se sepa cuál es lo que usted prefiere, porque todos preferimos algún lado de la política, tenga algo que se pueda confundir con no va a haber independencia aquí? He tenido acercamientos con diferentes actores, principalmente a través de la academia. Soy académico, soy 100% universitario, me he formado en las aulas universitarias, y derivado de ello, siempre en alguna conferencia he podido coincidir con diferentes actores de todos los colores, y ello no implica que pueda afectarse la propia independencia en el propio actuar del desarrollo de las funciones. Al contrario, que sean las sentencias las que hablen, pero además que sea la innovación la que nos permita revolucionar completamente el Poder Judicial. Y siempre lo he dicho también, ¿por qué no hacer, por ejemplo, uso de inteligencia artificial para agilizar la impartición de justicia? Y ojo, no estoy hablando de sustituir a un juez por un robot, sino estoy hablando de cómo utilizamos la inteligencia artificial para la búsqueda de precedentes o para lograr un mecanismo de control de calidad y determinar si un juez, si un magistrado, un ministro está siendo congruente en sus sentencias, en sus propias determinaciones. Ecosistemas digitales, pues seguramente todo eso ayudará a que sea más práctico. Nos encantaría quedarnos aquí platicando horas, pero como hemos hecho los tiempos exactos para que cada candidato esté aquí con nosotros, ha sido el tiempo que podamos estar con usted. Muchísimas gracias. Y bueno, pues recordarles, Arístides Rodrigo Guerrero García, candidato a ministro de la Suprema Corte. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad. Recuerden, número 48 en la boleta, Arístides Rodrigo Guerrero García, en las diferentes redes sociales, y espero que podamos mantenernos en contacto por ahí. Síganme y yo también los voy a seguir. Número 48, boleta morada. Muchas gracias por la oportunidad.